ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de El Ciudadano. Son varios y diversos los temas que vamos a abordar hoy, como la economía, la situación en Venezuela, también la situación del ente Necochea de Turismo, en virtud de que un grupo de concejales abogó por la disolución o bien la intervención. Y también en el Café de Cierre estaremos con María del Carmen González hablando de sus actividades literarias en el mundo de la cultura local. Pero en este primero de los bloques, la economía es el tema y por eso hemos invitado a un especialista, un licenciado en la materia, que es Gabriel Vázquez. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Muy bien, el motivo por el cual te convocamos fundamentalmente es tratar de dar respuesta a una pregunta que, por cierto, no es nada sencilla y seguramente no tendrás la totalidad de la respuesta. Es, ¿por qué cuesta tanto salir de la inflación? ¿Por qué cuesta tanto esa ambición de llegar a un dígito que parecía que iba a ser algo que se podía lograr antes, pero cada vez los especialistas y los políticos también están coincidiendo en que es más difícil de lo que se preveía? Sí, es difícil, especialmente con la conducta y el tipo de estructura económica que tenemos nosotros en nuestro país. La inflación responde a distintas causas. Hay una causa madre que es la que viene a lo largo del tiempo siendo tal vez la más importante explicación de por qué es la inflación, que es básicamente un fenómeno monetario. O sea, nosotros cuidamos la bandera, cuidamos el escudo, pero no cuidamos la moneda como un signo patrio, como un signo de soberanía. Se imprime billetes sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de cuidado. O sea, nosotros tenemos, digamos, a lo largo de nuestra historia, un desorden monetario muy grande. Llegamos en épocas, ¿te acordás? En épocas inflacionarias ni siquiera teníamos tiempo para diseñar los billetes y los sellábamos. Claro. Aquellos que son jóvenes no se acuerdan, pero aquellos que tenemos ya alguna edad, recordamos que en la hiperinflación que tuvimos a finales del gobierno en el año 89 y en el 2000 no se cansaba siquiera el billete decía un valor y tenía un sello de otro valor. Salvando las distancias,
durante la última parte del gobierno pasado y durante el gobierno de Macri, los primeros 2 años y medio, 3 años, digamos, completos, no se tuvo, digamos, un apego a la teoría monetaria clásica en el sentido de se siguió imprimiendo dinero sin... Igualmente, sí. Sí, esto se cortó con el nuevo presidente del Banco Central, Sanderis, que hizo un programa monetario extremadamente rígido, que lo estamos padeciendo, porque también pasamos de un extremo a otro. Desde octubre empezamos con un programa monetario distinto, en el cual no se sigue imprimiendo al ritmo anterior, es más, se acotó muchísimo la impresión de dinero. Recién esto va a dar efecto dentro de 3 o 4 meses. Normalmente las cuestiones monetarias tardan de entre 6 meses y 1 año en empezar a surgir efecto. Pero también tenemos otras componentes de inflación. Por ejemplo, hoy en nuestra ciudad el Consejo Deliberante aprobó un aumento de tasas de entre el 36, creo, y el 40% en el caso de tasas urbanas y 45%. En una inflación prevista, si todo va bien, de unos 23 o 25 puntos del año. O sea, empezamos a tener necesidad los privados de incrementar los precios, ya no por una cuestión monetaria, sino porque te suben los costos. Claro. Entonces, vos tenés inflación que corresponde a una parte monetaria y también tenemos inflación correspondiente a costos. O sea, si las negociaciones salariales empiezan a tener acuerdos mayores al 23, 25, 27, vamos metiendo componente inflacionaria, entonces aquel objetivo que teníamos del 23 se va a transformar en un objetivo del 30 o del 32 o del 35, porque nosotros, digamos, no respetamos ninguna de todas las básicas reglas para combatir la inflación. Claro. Bueno, el gobierno mismo también desde el principio tuvo el objetivo de la inflación cero. Sin embargo, y es evidente que había un retraso tarifario, pero pareció que no tiene límite la recuperación de esas tarifas, porque hoy por hoy, si bien se incrementaron notoriamente la de los servicios públicos, ahora está previsto un 30% en un servicio, 32% en otro. ¿Cómo es? Si se combate la inflación y al mismo tiempo se... Lo que sucede es que en el caso de las tarifas públicas, las tarifas públicas están dolarizadas, porque tiene mucho que ver con energía, transporte. Energía y transporte usan insumos que están dolarizados, el petróleo, el gas, son insumos que tienen un precio internacional. Cuando se produjo la devaluación del año pasado, que pasamos de un tipo de cambio del 17-18 a 38-40, más de 40 veces. Para volver a estar atrasados como cuando estábamos hace un año, que estaban las tarifas atrasadas, necesitamos incrementar el 100% para volver a estar como estamos hace un año. O sea, y estábamos mal hace un año. Sí. Este aumento del 30 o 40% de las tarifas públicas todavía continúa estando retrasado, porque veníamos de unos valores que eran irrisorios, y la verdad que el único objetivo que tiene una devaluación es bajarle el sueldo a la gente. Entonces la gente cada vez puede pagar menos esas tarifas, sí, porque no tiene el poder adquisitivo como para poder afrontar el verdadero costo que tiene cada una de costo de producción que tiene esas tarifas. Entonces estamos en una situación bastante complicada, con muchos desequilibrios, muchísimos desequilibrios. Tenemos desequilibrios del orden monetario, tenemos desequilibrios en los servicios públicos, en las tarifas, y la verdad que hay poca gente o pocos dirigentes políticos pensando en cómo se le da una mano a la producción, que finalmente es lo que hace falta para tratar de salir de esta situación. Entonces, eso es lo que a uno a veces le baja un poco la esperanza de cómo salimos de esto, porque poco se habla de cómo una empresa que está complicada desde el punto de vista financiero puede acceder a una financiación razonable. Hoy una empresa, la tasa de crédito que tiene es del 50-55% de un crédito hipotecario, y un crédito con garantía prendaria o a sola firma estamos hablando del 80%. O sea, no hay ninguna posibilidad de que una empresa pueda pagar un crédito a esa tasa. Entonces, si no hay crédito, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Entonces, yo creo que en algún momento nos tendremos que sentar todos a pensar cómo realmente empezamos a fomentar otra vez la cultura del trabajo. En economía, en la vida política, hay factores que tienen que ver con lo estrictamente monetario, y otro, hay también un componente político. En este aspecto, para que esta inflación
persista y no pueda reducirse? ¿Predomina lo estrictamente económico, financiero, o también hay un componente político? No, indudablemente hay un componente político, que eso da como consecuencia un problema financiero. Si vos me preguntabas hace 6 meses, 7 meses, si yo era partidario de una dolarización, me pareció un disparate. Siempre fui enemigo absoluto de lo que se denomina de dolarización. Ahora, viendo realmente el comportamiento que tiene nuestra clase dirigente, yo no sé si en algún momento no vamos a tener que sentarnos a discutir a ver si podemos seguir teniendo moneda manejada por nosotros, porque no estamos preparados para poder manejar una moneda. Y realmente eso es lo que nos está trayendo todos los inconvenientes y todos los problemas que estamos teniendo. Este año va a ser durísimo en términos de fuentes laborales. Todo lo que tiene que ver con comercio y servicios en nuestra ciudad, en la provincia y en el país, va a tener un golpe fuertísimo desde el punto de vista laboral. ¿Y cuánto ajuste más soportamos? ¿Cuánto más podemos seguir haciendo los despilfarros y los desmanejos desde el punto de vista monetario que hacemos? Es difícil saberlo. Bueno, efectivamente, incluso gente que está averiguando para usar la tarjeta de crédito para pagar servicios. Bueno, aquel que no puede hoy, que no puede llegar a pagar el total de la tarjeta de crédito, pasa a tener casi una condena, porque si uno mira cuál es la tasa de financiación... Sí, se produce una espiral que... Una espiral que el que entra con el pago mínimo no sabe indetenible. Indetenible, no sabe cómo salís. O sea, no podemos estar... hoy la tasa del Banco Central es el 54%. Camino acá, me crucé con gente y me preguntaba, ¿y qué hacemos? ¿Qué invertimos? ¿Cómo hacemos para...? Estamos todos pensando en ver cómo nos podemos salvar un poquito para llegar mañana o pasado, y no estamos pensando en ver cómo podemos poner en marcha la producción realmente. Y la producción no significa que todas las empresas tienen que estar en funcionamiento. Seguramente va a haber empresas y sectores que no pueden estar funcionando. Ahora no podemos estar pensando todos los días cuánto está el dólar, a cuánto está la tasa. Esa no es la preocupación de un país normal. No es la preocupación de un país normal. No podemos funcionar en esos términos. La Argentina en términos económicos hace rato que no es un país normal. Lo que pasa es que eso que hace rato dejó de ser un país normal significa el 35% de la gente debajo de la línea de pobreza y el 15% restante algunos meses abajo de la línea y otros meses arriba de la línea. Y venimos así, teníamos el 15%, después pasamos al 20%, después pasamos al 25%. ¿Qué más tiene que pasar para darnos cuenta que este no es el camino? Bien. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos 20 años especialmente del país. En materia económica, quienes cuestionan severamente el hecho de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otros sostienen que no hay otra salida y que hay que aceptar ciertos condicionamientos. En ese sentido, ¿cuál es tu punto de vista, Gabriel? Yo creo que es una consecuencia. O sea, si nosotros, por ejemplo, en Necochea, seguramente en Necochea, si tenemos la misma media que a nivel país, tenemos 2.500 jubilados por incapacidad. Argentina tiene una tasa de jubilados por incapacidad que es mayor a los países que están en guerra. Es muy sugestiva la cantidad, ¿no? Es que, claro, es que es disparatada. No es cierto. Entonces, cuando uno tiene que empezar a atender un montón de gastos que son mentirosos, que no son reales, no te queda otra opción. Si vos tenés que pagar, te quedaste sin plata, alguien te la tiene que prestar. ¿No es? Entonces, nosotros tenemos la esquizofrenia de decir... no hay que ir al FMI. Ahora, por otro lado, hay que decir, cada uno que aparece y tiene un derecho, hay que pagarle. ¿Con qué pagamos? Entonces, el FMI es una consecuencia. Si vos me preguntás a mí, yo quiero ir a pedir prestado, ni al FMI, ni a Chávez, a ninguno. Pero ahora, si vos tenés que pagar 100 y tenés 50, y los 100 lo tenés que pagar sí o sí, los otros 50 de algún lado lo tenés que sacar. Claro. ¿Qué perspectiva ves para este 2019? Que bueno, es un año electoral, hay quienes, bueno, precisamente como decía, plantean la continuidad de esta política económica, como es el gobierno, y otros que plantean, no sé si patear el tablero, pero sí una política distinta desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que lo que yo por ahí entiendo política distinta desde el punto de vista económico, seguramente es otro planteo distinto a lo que por ahí hace la oposición. O sea, lo que nosotros no podemos seguir... la esencia y la madre del problema hoy es la carga impositiva que tenemos. Seguramente de tus ingresos como asalariado, como periodista de este canal,
el 70% de lo que vos tendrías que recibir se te va en impuestos. El 70%. Así no hay economía que se pueda sostener, ni modelo económico que se sostenga en el tiempo. Entonces, hasta que no nos sentemos a discutir realmente qué vamos a hacer con toda la parte tributaria, los comercios ya no soportan más, y alegremente se aprueban aumentos de impuestos, tanto a niveles nacionales, provinciales y municipales, para seguir financiando cosas que son infinanciables. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que podés tener para este año? Y depende, por ahí te puede ir bien 3 meses, 4 meses, 5 meses, o por ahí te puede ir mal todo el año. Es una cuestión que realmente no tengo ningún elemento para poder decirte. Lo que sí te digo, que si seguimos con el mismo sistema tributario, el mismo sistema económico que tenemos, que no es una cuestión de macrismo o oposición, es una cuestión de cuánto pagamos de impuestos o cuánto se llevan de nuestro trabajo, que para ellos son parejos todos los partidos políticos, hasta que no cambiemos esos, nos va a seguir siendo mal. De manera que la primera receta o el primer punto a considerar debería ser una reforma tributaria. Absolutamente, absolutamente. Ningún país puede sobrevivir si aquellos que generan riqueza con su trabajo o con su producción se les lleva el 50, el 60 o el 70% del trabajo. La otra sería un replanteo de lo que es la administración pública. Seguramente. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hace 30 años, cuando estaba Coco Taraborelli era intendente, sí, había 17 funcionarios políticos. Con 17 funcionarios en distintos sectores del municipio se manejaba la municipalidad. 30 años después, en ese momento no había computadoras. No. En ese momento no había teléfonos celulares. No, tampoco. Muchos de los trabajos en el sector privado, que antes ocupaban mucha gente, con la incorporación de las computadoras y de los teléfonos celulares y todo lo que significan los sistemas modernos, sacaron un montón de gente. Hoy, seguramente, si mal no saqué la cuenta, debemos estar arriba de 60 funcionarios. De la estructura municipal. Exactamente. O sea, casi 4 veces más que lo que tenía Coco hace 30 años, cuando en realidad en todos los sectores fue al revés. Se fue sacando gente porque justamente todo lo que es el mayor nivel de sistematización desplazó el empleo hacia otro sector. De hecho, en el ámbito privado esto sucede, cada vez hay menos cantidad de gente. Y eso que es a nivel, que no es ninguna crítica a la actual gestión ni nada por el estilo, sucede en los ámbitos provinciales y sucede en los ámbitos nacionales. Se han creado superestructuras, hoy uno tiene que hacer trámites de cosas que nunca había que hacer, tiene que presentar papeles que nunca había que presentar, y todo eso no solo te lleva tu tiempo, sino que te traba el esfuerzo y te significa costo. Entonces hoy el sector privado parece que está en guerra contra el sector, porque cuando uno tiene que ir a hacer un trámite a cualquier institución, ya sea nacional, provincial o municipal, uno entra y siente que está siendo atacado por el empleo que no tiene la culpa, pero el sistema está armado de modo de que parece que todo está trabado. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Y en este esquema es bastante difícil. O sea, te puede ir 2 o 3 meses bien porque dominás el dólar, dominás la tasa de interés, hasta que después lo dejás de dominar. Pero la verdad que en el mediano plazo nos va a llevar de índice de pobreza del 30 al 35 o al 40, porque no generamos producción y no generamos trabajo. Bien, es evidente que hay que tomar medidas futuras, difíciles de fondo, para lo cual seguramente debe hacer falta un acuerdo político de las distintas fuerzas. Absolutamente. Hace 10 años, 12 años, Australia se enfrentaba a un proceso de decadencia que nada que ver tiene con nosotros, pero ni remotamente, pero ellos sentían que estaban yendo, se pusieron de acuerdo y, por ejemplo, una medida que hicieron, que no tiene que ver con lo que hay que hacer en Argentina, pero lo que hicieron los australianos, le dieron, por ejemplo, 5 años a las fábricas automotrices para irse, cerrar. Australia tenía, creo que era la 6ª o 7ª industria automotriz del nivel del mundo, y le dijeron, en 5 años se tienen que ir, no es que se tienen que reconvertir, le vamos a abrir, no le damos más luz. Sí. Le cortamos la luz y no tienen más luz. Sí. ¿Y esto qué generó? Porque ellos, hoy Australia es el principal proveedor de alimentos a nivel mundial. Se enfocaron en la producción de alimentos. Ellos abastecen a China, abastecen a India, y como los recursos económicos son escasos, uno no puede dedicarse a todo. Ellos dijeron, con los recursos que nosotros tenemos, podemos dedicarnos a tal actividad. Y de hecho, hoy Australia es tomadora de trabajo. Hay un montón de chicos de Necochea que están trabajando en Australia
con permisos de trabajo legales, porque en Australia se quedaron sin capacidad de generar, sin trabajadores, tienen que traer trabajadores de afuera. Claro. Esto, bueno, hubo un acuerdo entre los distintos sectores políticos. Absolutamente, una visión estratégica. Hay que ¿no? pensarlo estratégicamente, qué es lo que queremos. Porque si no estamos cada 2 años teniendo elecciones. Absolutamente. Y nadie toma medida de fondo. Nadie toma medida de fondo. Porque obviamente está en un proceso eleccionario dentro de menos de 2 años. La única medida que tomamos de fondo es tomar más empleados públicos. Es la única. No es la más acertada. Y parece que no. Gabriel, no es muy optimista el balance, pero no lo es la economía. Pero es lo que sucede, es la realidad de lo que nos está pasando. O sea, si uno, lo pasa que nosotros estamos todos los días inmersos en el problema y muchas veces no miramos las cosas desde afuera y viéndolas. O sea, a mí me toca trabajar afuera y viajar bastante, y cuando llegaste miran y te dicen, ustedes están locos. Claro. Sí, evidentemente, en algo fallamos los argentinos. Sí. Gabriel, muchísimas gracias. Por favor. La presencia de Gabriel Vázquez, licenciado en Economía, hablando precisamente sobre la inflación y otros temas que tienen que ver precisamente con su especialidad. Hacemos una breve pausa y vamos a escuchar a quien es presidente de la Cámara de Turismo de Necochea, la CATUR, Alberto Condenanza. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Bien, todo bien, sí. Muy bien, continuamos aquí en El Ciudadano. Días pasados, distintos concejales plantearon 2 posibilidades. Una es la disolución del ENTUR, el ente de turismo creado durante la administración del doctor Daniel Molina. Daniel Ferrelli fue el primer presidente. Otros sugirieron la posibilidad de la intervención. La CATUR, que es la Cámara de Turismo, se pronunció al respecto a través de un comunicado de prensa, pero más allá de leer el comunicado, lo que hicimos fue invitarlo al presidente Alberto Condenanza para que efectivamente nos explique cuál es su punto de vista acerca de la continuidad o no y el sentido de funcionamiento de este ente Necochea de Turismo. Básicamente esa es, Alberto, la pregunta, ¿no? Bien, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, nosotros en su momento salimos un poco al cruce de esa idea de disolver el ente, entendiendo que fue una muy buena idea crearlo justamente en ocasión de la jefatura municipal del doctor Daniel Molina. Si bien se creó el ente sobre finales de la gestión de Molina, sí, y el primer presidente fue Daniel Ferrelli, que ha sido varias veces presidente también de la Asociación de Hoteles, un hombre de larga trayectoria como prestador turístico, tuvo la tarea, digamos, inicial de una suerte de tarea fundacional, claro, ¿no? De organización. Sí, era algo nuevo. Hasta entonces había una Secretaría de Turismo en la estructura municipal. Nosotros entendemos, comprobamos que el ente es una herramienta importante, necesaria a los efectos de la promoción turística y del trabajo fundamentalmente de promoción turística de la ciudad, del distrito. De hecho, otros entes creados en otros distritos, incluso después que el nuestro,
han funcionado y han funcionado bien. Yo creo que aquí se aprovechó una cuestión, se me ocurre a mí, política o mediática, momentánea, puntual, para ir contra la existencia o la continuidad del ente, que insisto, es una herramienta importante y necesaria, más allá de que es nueva en la ciudad, de alguna manera, tiene apenas 10 años, sí, va a cumplir 10 años. Y hay que consolidarlo en realidad. Lo que hay que hacer es lograr que madure como organismo, como institución, y fundamentalmente consolidarlo y darle algunas otras herramientas que le faltan como para que pueda cumplir su cometido. Uno de los objetivos en la creación del ENTUR era la inserción del ámbito privado y que en forma conjunta se trabajara. Vos, Alberto, has estado digamos, de distintos lugares como operador turístico, incluso como titular, como presidente del ENTUR en su momento. Sí. ¿Eso crees que se ha ido cumpliendo en la medida de lo que se pensaba o se creía o se quería? No se ha cumplido en un 100%. En realidad hay una experiencia anterior, cuando funcionaba, seguramente vos te acordarás, la Comisión Municipal de Turismo, dentro de la Secretaría, que funcionó muy bien durante varios años, sobre todo en la gestión de Aloisi, que era muy componedor y buscador de consenso. Aquí no se ha logrado del todo porque nos encontramos en una etapa en Necochea de bajo compromiso de la gente, del vecino de la ciudad y de los prestadores turísticos con relación a los organismos públicos y a la participación de las instituciones en esos organismos. No obstante lo cual, bueno, hay que trabajar para que eso se logre, hay que trabajar para sumar nuevas entidades al Consejo Consultivo, hay que trabajar también en una suerte de mejora de la ordenanza que da vida al ENTUR en su momento. Yo creo que hay que desmenuzarla un poco y tratar de dotarla de nuevos elementos, modernizarla, digamos, mejorarla en un aspecto general, porque allí se produce también una colisión entre lo que es el Consejo Consultivo y lo que debiera ser el Consejo Ejecutivo. Pero claro, de repente por ahí no alcanza la cantidad de gente que participa en el Consejo Consultivo para generar otros consejos más que tienen, digamos, tareas diferentes. Claro. Creo que hay que trabajar un poco en eso, que hay que transparentar también un poco más toda esa relación de los prestadores dentro de las organizaciones privadas o asociaciones privadas, cámaras y demás, dentro del Consejo Consultivo. Creo que es un buen momento para hacer un replanteo del funcionamiento. Y no disolverlo. No, por el contrario, yo creo que hay que fortalecerlo. Claro. Por eso me parece que una forma de fortalecerlo es tomar esa ordenanza madre, revisarla en qué se puede mejorar. Sí, sin duda. En cuanto a la estructura, es un ente descentralizado, el ENTUR. Sí, pero digamos tiene una dependencia, un vínculo directo con el municipio. Ejecutivo. Primero el personal es municipal, cobra sus salarios del municipio por vía del municipio. Y lo que yo creo que hay que lograr también es descentralizar más las decisiones en términos de lo que hoy, digamos, se ve con muy buenos ojos, que es el funcionamiento del ente vial. Si bien son cuestiones distintas y funciones diferentes, pero creo que se puede tomar también el ejemplo del ente vial para trabajar aún mejor en el ENTUR, en el ente de turismo. Sí, yo personalmente creo que efectivamente ha sido feliz la creación de estos entes para tratar de que efectivamente quienes están en conocimiento de cada uno de los temas actúen. En el caso del ENTUR, fundamentalmente es promoción, porque algunos dicen, se quejan a unas personas, incluso locales, y dicen, se promociona, pero luego la ciudad está de determinada manera. ¿Cuál es la función del ENTUR en ese sentido? A mí me lo han dicho eso, ¿no? Yo, siendo presidente del ENTUR, me han dicho, pero ¿para qué promocionar si hay que arreglar las calles, y los semáforos, y esto y el otro? Obviamente, si nosotros esperamos que la ciudad esté de 10 puntos, nos va a llevar un largo tiempo y estaríamos ese largo tiempo sin promocionar la ciudad desde el punto de vista turístico. Hay que hacer las dos cosas. Quienes tienen las responsabilidades de mejorar la ciudad deben hacerlo, y quienes tienen la responsabilidad de hacer la promoción turística deben hacerlo. De lo contrario no sería viable ni una cosa ni la otra.
De todas maneras, yo insisto en que el ENTUR necesita una revisión general, como usted decía recién, es necesario fortalecerlo y sobre todo comprometer a las entidades y a los prestadores en que intervengan en las decisiones, porque es muy cómodo sentarse en la mesa de café a hacer la crítica. La crítica posterior a las decisiones que se han adoptado. La crítica fácil, hago la crítica y me voy a mi casa. Sí, la participación incluye destinar un tiempo determinado a eso, sí, destinar una parte de nuestra capacidad intelectual para hacer aportes. Sí, bueno, sí. merece un esfuerzo. Pero ese esfuerzo se vuelca, si las cosas funcionan bien, después son un beneficio para todos. No solo para los prestadores turísticos, sino también para la ciudad. De hecho, el turismo es una industria sin chimeneas, como se suele decir, sí, que derrama riqueza económica de una manera muy rápido. Inmediata, prácticamente. Muy sí, inmediata y mano de obra también muy democrática. ¿Democrática por qué? En términos de que llega a los sectores más bajos, más rápidamente. Bien, exacto. Por la generación de empleo. De empleo, exacto. Sí, sí, porque y sobre todo de empleo no calificado. Y no ha llegado la robotización todavía. Todavía no ha llegado. Acá, pero en algunos sectores del mundo sí. Ya hay hotelería atendida por robots. Yo escuchaba a Andrés Oppenheimer hablar sobre eso, que en distintos lugares se vio sorprendido por la atención de un robot. Sí, sí, es verdad. Acá todavía no. No, yo no lo conozco, pero bueno, me he informado al respecto y es así. No, el turismo derrama muy rápidamente, no requiere en términos generales de mano de obra calificada, y ese derrame es rápido, es decir, llega gente un fin de semana y ese fin de semana el dinero queda en la ciudad. Exactamente. ¿No? Así, muy bien, esa la queríamos conocer, tener mayores precisiones acerca de la situación del ente Necochea de turismo. Muchísimas gracias, Alberto. A vos, como siempre, muchas gracias. Así estuvo Alberto Condenanza, presidente de la Cámara de Turismo, hablando sobre la posición, la opinión que tiene esta entidad respecto del ente Necochea de Turismo ENTUR. Hacemos una breve pausa y vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Para eso está ya aquí en el edificio de TSN, Pedro José Ascoiti, ex legislador provincial y nacional. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Confederación General del Trabajo Regional Necochea. Para formar una patria justa, libre y soberana. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea. En defensa del ejercicio ético de la profesión. Colegio de Abogados de Necochea. En defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Muy bien, continuamos aquí en El Ciudadano, en este caso con la presencia, como habíamos anticipado, de Pedro José Ascoiti. Y el tema, por lo que le hemos convocado, es la situación
en Venezuela y cuál es la postura, la opinión, el punto de vista que tiene el radicalismo, o al menos el sector del radicalismo del cual él forma parte. Así que bueno, Coiti, un poco esa es la pregunta básicamente, ¿no? Sé que hay un sector del radicalismo que no está totalmente consustanciado en la totalidad de las decisiones que ha adoptado el gobierno con relación a Venezuela. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿cuál es la situación en Venezuela? Hay un gobierno que claramente no reúne los parámetros de una democracia clásica y de dudosa legalidad en su el último proceso eleccionario. El último proceso electoral. Que tiene que ver también con el origen del chavismo. Chávez fue golpista en el año 92. Luego fracasó en ese intento el golpe y pero luego posteriormente llegó a través del voto popular, gana elecciones. Entonces es un gobierno cívico-militar con una brutal presencia militar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas manejan PDVSA, que aporta el 96% de las divisas que tiene Venezuela. Y de las 300 y pico de empresas públicas, maneja cerca de 70, los maneja las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay una presencia fortísima de las Fuerzas Armadas y después vamos a ver cómo influye todo esto. Frente a eso hay una oposición bastante desmembrada que ha tenido picos en donde ha podido organizarse y luego ha decaído en sus posiciones hasta que llega a este proceso en donde el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guaidó, se constituye o se proclama presidente provisorio. Sí. O provisional, no recuerdo exactamente cómo es el tipo. No, frente a esto, ¿cuál es la situación? Hay que preservar principios de autodeterminación, sí, pero también el principio de autodeterminación y de no injerencia cede cuando hay una abierta violación a los derechos humanos. Los argentinos lo conocemos. Durante la dictadura militar, ¿qué decían los militares? No, el derecho de autodeterminación y la no injerencia de países en asuntos internos. Sí. ¿Qué decían desde Jimmy Carter y Patricia Derian en Estados Unidos a las socialdemocracias europeas? No, en Argentina se violan los derechos humanos, denunciamos a ese régimen dictatorial, etcétera, 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 y así fue como en su momento vinieron delegaciones extranjeras, exactamente, de organismos internacionales, y en algún momento o en alguna medida se pudo dar a conocer lo que estaba pasando en la Argentina. Por lo tanto, ese principio de autodeterminación cede en parte frente a lo que son violaciones abiertas a los derechos humanos, que ya, digamos, quien niega que en Venezuela se han violado los derechos humanos, evidentemente no quiere ver la realidad. Ahora bien, frente a esto, ¿cuál es la solución? A ver, la solución. Convengamos que no es fácil. Solución, exacto, sí. Sino la posición a adoptar. ¿Qué es lo que se plantea? Como un complemento que no se ha hecho. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo principal que hoy tiene Venezuela? El caer en una guerra civil. Sí, bueno, sí, por supuesto. No es que esto está lejísimo. No, está ahí, a la vuelta de la esquina. Mayores temores. En ese aspecto, con eso coincido con el Papa, con esas palabras. En una guerra civil, sí, va a haber injerencia de potencias extranjeras y extrarregionales, ni hablar. Por supuesto. Estados Unidos y Rusia fundamentalmente, uno apoyando a la oposición a Maduro y otro apoyando al gobierno de Maduro. Exacto. Convengamos que ambos líderes, Trump y Putin, no han demostrado hasta ahora ni moderación ni ser unos fervientes defensores de la paz. Por lo tanto, no van a tener ninguna sensibilidad. Venezuela, la principal reserva de petróleo del mundo, es un bocato de cardinales para Trump y para Putin. Lo que se plantea entonces es una solución, o buscar una solución latinoamericana, donde países que acompañan o en mayor o menor medida no se han mostrado todo lo duros con Maduro como lo ha hecho el Grupo Lima, junto a países del Grupo Lima, que integra Argentina. Son 14 países. O, bueno, del otro lado ha quedado Uruguay, ha quedado México, ha quedado Bolivia, por ejemplo. Formar un cuerpo diplomático entre esos países que puedan interceder en Bolivia para garantizar, en Venezuela, para garantizar lo que
está proponiendo el propio Guaidó, una elección transparente y limpia. Es probable, porque yo una vez le escuché decir a Alfonsín algo que es muy aplicable en este momento: los países no salen de las dictaduras como quieren, como pueden, salen como pueden. Sí. Y por ahí es necesario, el propio presidente venezolano lo ha ofrecido, una amnistía a militares. ¿O alguien piensa que los militares van a entregar el poder en Venezuela mansamente? Van a tener que negociar una entrega del poder. Y van a tener que negociar cómo va a ser el proceso democrático a futuro en Venezuela. Entonces, para eso, las Naciones Unidas van a empezar vetos cruzados porque tienen poder de veto las grandes potencias. ¿Qué rol pueden tener los organismos internacionales? Vos fíjate, las Naciones Unidas, Estados Unidos, China, Rusia tienen poder de veto. A una propuesta de Estados Unidos la van a vetar los otros. A una propuesta la va a vetar Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, neutralizada. Es difícil en ese organismo. La OEA puede hacer una declaración, pero no pasa de lo declarativo. No tiene capacidad de coerción sobre un país para imponer. Exacto. Por lo tanto, esta instancia regional, que hay antecedentes, durante el gobierno de Alfonsín existía el grupo de Contadora, se llamaba Grupo Contadora porque se constituyó en la isla llamada Contadora. Recuerdo, sí. Cuando asume Alfonsín se constituye el grupo de apoyo a Contadora que Argentina integra. Venezuela integraba en aquellos años de Carlos Andrés Pérez sí. el grupo Contadora. Y tuvo resultados porque impidió la invasión de Estados Unidos a Centroamérica y se pudo establecer un proceso que concluyó en elecciones limpias y libres en Nicaragua. Ahí estaba precisamente cuando estaba la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista. Por lo tanto, hay un antecedente de que países latinoamericanos hicieron una suerte de cobertura diplomática y lograron establecer la instalación una salida. Por supuesto que no todo proceso es igual a otro. No. Pero esto sería un principio de solución o de vía de solucionar el problema, tratando de que no haya injerencia de potencias extracontinentales. Para muestra basta un botón. Miremos lo que pasa en Medio Oriente, miremos lo que ha pasado con lo que apareció como las democracias nuevas que nacían en los países de África del Norte, que han terminado todas por diferentes injerencias, tanto de unos y de otros, por intereses económicos, que en Venezuela los hay, y muchos, han terminado prácticamente todas en guerras civiles. Y una guerra civil, no creamos que una guerra civil en Venezuela a nosotros nos va a pasar por el costado y no nos va a afectar. Va a afectar a toda la región. Por supuesto. Fundamentalmente a los países vecinos. Sí, es algo que debe evitarse. Y es la injerencia, insisto, directa, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Hoy, cuando estaba viniendo para acá, escuché que habrán denunciado que ha llegado un Boeing enorme que presumen que podría para llevarse oro. Reservas de oro. Sí. Entonces, evidentemente estamos ahí, a un tris de que esto estalle. Lo que espero que nadie encienda el fósforo y que se pueda enderezar hacia ese camino de negociación, que va a ser muy difícil, pero es necesario establecer una negociación. Bien, ¿y crees que el gobierno nacional está actuando en consecuencia? Me da la impresión que no, que el Grupo Lima está muy en el respaldo absoluto, que me parece bien que lo haga, pero sin buscar la posibilidad de una salida acordada, porque es muy difícil encontrar una salida si no es acordada. Hasta ahora no han mostrado mayores fisuras en las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas siguen respaldando al gobierno de Maduro, yo no me explico cómo puede convocarse a elecciones, llamar a que gane un gobierno, cuando las Fuerzas Armadas responden en un país en donde la injerencia de las Fuerzas Armadas es muy superior a lo que era en la Argentina previo al 76. Sí, totalmente, sí. Bueno, lo describiste previamente, ¿no? Vos calculá, Hugo, que manejan PDVSA. Sí, toda la parte del factor económico. Claramente, esto no tiene la menor intención de defender el gobierno de Maduro. Lo de Maduro, todo el proceso de Chávez ha sido un desastre.
¿Por qué estalla? Entre otras cosas por la violación de los derechos humanos, pero la crisis humanitaria, ¿por qué se produce? Por el descalabro de la economía. Yo traje una cifra porque si tenemos 2 segundos... Sí, ya estamos cerrando. Vos pensás que entre el 99 que gana Chávez y el 2014, a Venezuela ingresaron 960.000 millones de dólares, casi $1 billón. Casi la totalidad a partir del durante petróleo. El proceso del petróleo. Básicamente. 56.000 millones de dólares por año para una población que actualmente está entre 31 y 32 millones. Se lo fumaron. Y de ahí la crisis humanitaria y la crisis económica, por lo tanto, nada más lejos de nuestra intención de defender a Maduro. Pero lo que hay que tratar de evitar es una guerra civil. Sí, eso coincido. Eso es central. Federico Ascoiti, muchísimas gracias por darnos este punto de vista acerca de la situación en Venezuela que nos preocupa a todos. Bueno, gracias a vos por la invitación. Muy bien, así estuvimos con Pedro José Ascoiti, ex legislador nacional, dándonos su punto de vista y analizando esta situación crítica que se vive hoy en Venezuela. Hacemos una muy breve pausa y compartimos un café con María del Carmen González, escritora local. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Muy bien, estamos con María del Carmen González compartiendo este cierre de Ciudadanos de este miércoles. María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, y a toda la audiencia. Bien, muchas gracias por la te invitación. acabo de presentar como escritora. También te conozco de la vida
privada y pues, ¿tu oficio es el de enfermera? Sí, soy licenciada en enfermería y escritora, o sea que tengo como 2 oficios ahí que ¿Seguís trabajando con igual como pasión. en enfermería siempre? Sí, de hecho salgo de trabajar hace un ratito, así que bueno, las dos profesiones son por igual compartidas en cuanto a la pasión, ¿no? ¿Y Por las dos cómo, cosas. claro, sí, le hemos visto trabajar en su momento lo que era la clínica regional? Sí. Bueno, ¿y cómo nació tu amor por la literatura, por las letras? Bueno, yo empecé a escribir a los 11 años, digamos, casi como un juego, fue una consecuencia del juego en realidad de la niñez. Cuando uno es niño tiene ese poder de la imaginación, de las posibilidades, ¿no? Entonces, casi sin darme cuenta, eso yo lo llevé al papel, ¿cierto? En 6º grado teníamos una maestra de lengua, Ivonne Yerbenko, que de hecho me la volví a reencontrar de grande. Y bueno, esa misma pasión de ella como docente y como con los libros, con la literatura y con sus alumnos, ayudó a que yo lleve al papel lo que ya estaba jugando un poco. Había un potencial latente en vos seguro, y ella lo... Seguro. Y de hecho, bueno, el primer cuento que escribí, que incluso hice un librito, fue para ella. Así que cuando hace pocos años, cuando ya yo estaba en el camino de la literatura ya más muy afianzada, nos volvimos a reencontrar en una escuela y de hecho estamos trabajando juntas en un centro complementario. ¿Qué importancia la tarea del docente? A veces como logra corroborar, confirmar la inclinación que puede llegar a tener una persona. Seguro. ¿No? Y bueno, en cierta forma yo también lo hago una tarea de en general, bueno, también que nace un poco de la pasión por los libros, el tema de contagiarlo a los niños, precisamente por mi propia experiencia, por lo que yo viví con esta docente, ¿no? A veces los chicos ven a los libros como algo lejano, algo que está en el estante de una librería, algo que no se puede comprar porque está muy caro, el libro está muy caro en papel. Es cierto, sí. Es bastante inalcanzable. A lo mejor lo tiene cerca en la biblioteca de la escuela, a veces ni siquiera abren la biblioteca, le parece algo que está allá lejos. Entonces yo en 2013 publiqué mi primer libro, que es Cuentos para Mateos, sí. Un libro de cuentos para niños, y a raíz de eso, bueno, empezaron las invitaciones a las escuelas y se generó una actividad que se llama Cuentos para Mateos, historias, cuentos y sueños. Y lo que hacemos en esa actividad es jugar. Yo llevo un libro con material reutilizado. Y esto que tenemos acá arriba de la mesa, ¿qué son es? todos los libros que fui editando. El primero es Cuentos para Mateos, que está por acá. Sí, este fue mi primer libro. Es el primer libro, bien. Sí, después vinieron algunos que... Bien. Ese es el primer libro. Y esto que tiene y este es el último que hicimos con Mariel Farías, se llama Un colectivo a la playa Parada 1, que lo que hacemos con este libro tiene una novedad que está hecho en 2 versiones, la tradicional y la cartonera. El interior del libro es exactamente igual, pero jugamos un poco con las tapas, ¿sí? Lo que hacemos con esto, con el tema de la edición artesanal, es que también lo transmitimos mucho a los niños cuando vamos a las escuelas, hacemos distintas actividades con ellos, es el valorar el papel como un bien y, digamos, y también el impacto que genera el papel en la naturaleza, ¿no es cierto? Con la edición artesanal lo que se hace es editar pequeñas cantidades de libros, que son a demandas. Por ejemplo, editamos 30 libros, vendemos eso, volvemos a editar otra vez. Es una forma económica de armar los libros, de producirlos y de venderlo, y también que sea un bien accesible a mayor cantidad de personas. Bien. De esa forma. ¿Y qué trabajo hiciste con los chicos del SEC 801? Bueno, ese es uno de los trabajos. El SEC 801 es el que está en el barrio... está en la calle 55 y tiene otra sede en el barrio Matadero. Exacto, son un anexo. 2 lugares donde siempre trabajo. Surgió una propuesta de un grupo de escritores que se llaman Proyecto Diamantes, de Buenos Aires. Ellos me pidieron si quería colaborar con una historia para un libro digital en forma gratuita, que el fin que tiene es divulgar esas historias y colaborar de esa forma con la difusión de la persona que aporta la historia. Yo ya he trabajado con el Centro Complementario 801 y con el tema del estímulo en la literatura a través del contacto con los libros, la escritura, siempre sobre
esa beta, ¿no? Bien. Ahí trabajando con los niños. Entonces le propuse a este grupo de Buenos Aires si podía, en lugar de una historia, llevar 30 historias o 20 historias. No tuvieron ningún inconveniente. Trabajamos durante varios meses junto con los docentes. Los docentes me iban acompañando para conocer a los chicos, las situaciones. Y iba todas las semanas. Lo que hicimos fue lo mismo que hacemos los escritores, jugar con las historias. Ellos ilustraron un librito con material reutilizado. Se juntaron todas las historias y esas historias las envía a Buenos Aires. A su vez, este grupo Diamante lo que hizo fue digitalizarlo en un libro, junto con historias también de Chile, de Perú, así que es muy interesante todo lo que se fue generando. Claro. Ese libro tiene distribución gratuita en centros culturales, bibliotecas, para todo el mundo, y es de distribución libre. Carmen, ¿también estás trabajando, tenés conexión con el Museo de la Casa del Faro? Sí, yo soy una de las integrantes de la Comisión de Literatura del museo, y durante el año, bueno, realizamos distintos concursos, actividades literarias, y uno de los que hicimos fue recientemente un evento literario. Tuvimos la visita de Alexander Huitrago Bolívar de Colombia, de Leo Los Bodo de Chile, los directores de la revista La Guacha de poesía, y también dentro del museo, en lo que es la Comisión de Literatura, nosotros trabajamos con todo lo que es el alcance social de la literatura y de los libros. Cada una, yo llevo mi aporte desde este tema de los chicos, Mariel Faría también, Ángeles Espinosa, bueno, todas tenemos esta tarea de que los libros y la literatura lleguen a los niños y a los adultos también. Hemos trabajado, acá tengo uno de los libros que hicimos con Mariel Farías y Ángeles Espinosa en el Hogar Raimondi. Estuvimos dialogando durante varios días con ellos. Bien. Y de esas entrevistas nació las historias de vida del Hogar Raimondi. En el Hogar Raimondi, bien. Y bueno, hablando de lo que es el Museo de la Casa del Faro, da la sensación que día a día se va consolidando, se ha consolidado, diría yo, como un lugar de la cultura en la región, ¿no? En Quequén particularmente, ¿no? Seguro, y bueno, tiene la particularidad de que bueno, es bastante amplio en su faceta cultural, porque bueno, es tanto se expresa tanto en lo pictórico como en lo literario, y es como que todo se va cruzando también un poco, y bueno, realmente es muy prolífico en las actividades. Después, bueno, hace 2 años edité junto con Sandra Altolaguirre, que fue la que nos convocó, un libro sobre maltrato infantil, de orugas a mariposas. Estuvo Sandra en el programa, claro, también hablando sobre de orugas a mariposas. Siempre con el sentido de concientizar, siempre está muy presente en todas mis actividades, o con la gente con la que trabajo. Generalmente está muy presente lo que es la labor social. Acá en este caso del libro, ¿de qué punto de vista trabajaste? En ese libro yo hice los relatos. A mí me presentaron los casos reales, resguardando la integridad de los menores. Exacto. Mi tarea fue darle la voz a ellos en forma de historias. Son historias de vida reales, digamos. Exacto, sí. Sandra, bueno, aportó lo que es la parte teórica, profesional del caso. Carla Duarte hizo todo lo que fue la fotografía. Después también Andrea Vitale aportó desde su labor de trabajadora social. Y otra escritora de Buenos Aires, Griselda Pereira, un poema para cada relato y para cada situación. O sea que fue un trabajo bastante intenso, se fue presentando en distintos lugares, pero bueno, bastante actividad. Sí. Y ya para ir cerrando, Carmen, ¿a vos qué te gusta más, la prosa, la poesía? En realidad mi amor es la poesía, pero escribo mucho prosa. De hecho, lo que más he publicado es prosa. Más prosa que poesía. Sí. Y en cuanto a las publicaciones, bueno, se van dando. En general, yo mi primer libro iba a ser de poesía. De hecho, ya lo tengo preparado hace 5 años el libro, y siempre sale otra cosa. Salió el libro de cuentos para chicos. El que hicimos, un colectivo de la playa, es de poemas, ahora recientemente. Y bueno, hoy está en etapa de edición un libro de poesías, y después también un libro de cuentos para niños más chiquitos, que ya lo estoy trabajando en los jardines, porque siempre convocan para leer. Se llama El ratón del tercer cajón, y va a salir también en edición artesanal. Así. Bueno, se nota que pasión por la literatura, y también por la enfermería, como decías, ¿no? Mucho por hacer, sí.
Bueno, María del Carmen, un placer, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Así, de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Ciudadanos. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles, ya en febrero, como siempre en verano a partir de la hora 22. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces.